Segunda influencia, los modelos de referencia. El segundo tipo de condicionamiento al que estamos sometidos se denomina nuestros modelos, durante tu infancia, como eran tus padres o tus tutores con respecto al dinero. Uno de ellos o ambos administraban bien su dinero o lo hacían mal. Gastaban mucho o eran ahorradores. Eran hábiles inversores o no invertían. Asumían riesgos o eran conservadores. Había constantemente dinero o era más bien escaso. El dinero llegaba con facilidad a tu familia, o era siempre una lucha conseguirlo. Era una fuente de alegría en casa o causa de amargas discusiones. ¿Por qué resulta importante esta información? Probablemente hayas oído la expresión mono de repetición. Así somos los humanos, de pequeños, aprendemos todo de los modelos que tenemos alrededor. Aunque la mayoría de nosotros odiaríamos admitirlo, hay bastante verdad en el viejo dicho, de tal palo, tal astilla. Esto me recuerda el chiste de una mujer que prepara las rebanadas de jamón cocido para cenar cortándoles los dos extremos. Su marido, que ya había observado dicha práctica, le pregunta un día por qué corta los extremos del jamón. Ella le contesta, así lo hacía mi madre. Resulta que la madre de ella venía esa noche a cenar. Así que le pregunta por qué cortaba los extremos del jamón, a lo que ella responde, mi madre lo hacía siempre así. De modo que deciden llamar a la abuela por teléfono para hacerle la misma pregunta. ¿Cuál creéis que fue su respuesta? Porque mi sartén era demasiado pequeña. La cuestión es que, en general, en el ámbito del dinero tendemos a ser idénticos a uno de nuestros progenitores o bien adoptamos una actitud que es combinación de las que cada uno de ellos tenía. Por ejemplo, mi padre era empresario de la construcción. Construía entre una docena y 100 casas por proyecto. Cada proyecto requería la inversión de una enorme suma de capital. Mi padre debía aportar todo lo que teníamos y pedir grandes préstamos al banco hasta que se vendían las casas y llegaba el dinero en efectivo. Por consiguiente, al comienzo de cada proyecto no teníamos dinero y estábamos endeudados hasta las cejas. Como puedes imaginar, durante ese periodo papá no tenía el mejor de los humores y la generosidad tampoco era su fuerte. Le pedía cualquier cosa que costara aunque fuese un centavo, su respuesta estándar, después del habitual, yo de ¿qué estoy hecho, de dinero?, era, ¿estás loco? Por supuesto, yo no obtenía ni un centavo, pero lo que sí lograba era esa mirada de, ni se te ocurra volver a preguntar. Estoy seguro de que la conoces. Este panorama duraba aproximadamente un año o dos, hasta que las casas, al final, se vendían. Entonces estábamos forrados de pasta. De repente, papá era una persona distinta. Se sentía contento, era amable y extremadamente generoso. Venía y me preguntaba si necesitaba unos cuantos dólares. A mí me apetecía devolverle su mirada, pero no era tan estúpido, así que me limitaba a decir, claro, papá, gracias, y ponía los ojos en blanco. Así la vida estaba bien. Hasta el temido día en que llegaba a casa y anunciaba. He encontrado un buen terreno. Vamos a construir otra vez. Recuerdo perfectamente que le decía, fantástico, papá, buena suerte, mientras se me hundía el corazón, sabiendo los apuros que estábamos a punto de pasar otra vez. Este patrón duró desde que tenía uso de razón, más o menos a los 6 años, hasta los 21, cuando me fui de casa de mis padres para siempre, entonces cesó, al menos, eso creía yo. A la edad de 21 años, terminé de estudiar y me convertí, lo adivinaste, en constructor. Luego pasé a otros tipos de negocios basados en proyectos. Por alguna extraña razón, hacía una pequeña fortuna, pero no mucho tiempo después ya estaba arruinado. Me metía en otro negocio y creía estar de nuevo en lo más alto del mundo. Solo para tocar fondo un año más tarde. Este patrón de altibajos continuó durante casi 10 años antes de darme cuenta de que tal vez el problema no fuese el tipo de negocio que elegía, los socios, los empleados que tenía,
el estado de la economía ni mi decisión de tomarme un tiempo sin trabajar y relajarme cuando las cosas iban bien. Finalmente reconocí que tal vez, solo tal vez, estaba reviviendo inconscientemente el patrón de ingresos con altibajos de mi padre. Todo lo que puedo decir es que menos mal que aprendí lo que tú estás aprendiendo en este libro, y que fui capaz de reacondicionar mi mente y salir de ese modelo tipo yo-yo para pasar a tener unos ingresos en crecimiento constante. Actualmente, el impulso de cambiar cuando las cosas van bien y sabotearme a mí mismo, aún aparece. Pero ahora en mi mente hay otro archivo que observa este sentimiento y dice, gracias, ahora centrémonos de nuevo y volvamos al trabajo. Otro ejemplo es de uno de mis seminarios en Orlando, Florida. Como de costumbre, la gente iba subiendo en fila al entarimado, uno a uno, para pedirme un autógrafo y saludarme, darme las gracias o lo que fuese. Jamás olvidaré a un señor mayor porque subió sollozando. Apenas si podía contener el aliento e iba enjugándose las lágrimas con la manga. Le pregunté qué le ocurría. Me dijo, tengo 63 años, y llevo leyendo libros y yendo a seminarios desde que se inventaron. He visto a todos los conferenciantes y he probado todo lo que enseñaban. Lo he intentado con las acciones, con la propiedad inmobiliaria y he tenido más de una docena de negocios distintos. Volví a la universidad y me saqué un máster en administración de empresas. He adquirido más conocimientos que 10 hombres normales y, sin embargo, nunca he alcanzado el éxito económico. Siempre empezaba bien pero finalmente acababa con las manos vacías, y en todos esos años nunca supe por qué. Pensaba que, simplemente, debía de ser un completo estúpido. Hasta hoy. Por fin, después de escucharle a usted, todo tiene sentido, a mí no me pasa nada. Simplemente, tenía el patrón del dinero de mi padre metido en la cabeza y eso ha sido mi némesis. Mi padre atravesó de lleno la era de la depresión. Todos los días. Trataba de obtener empleos o de vender cosas y venía a casa con las manos vacías. Ojalá yo hubiera entendido lo de los modelos de referencia y los patrones del dinero. 40 años atrás. Qué pérdida de tiempo, tanto aprender y tantos conocimientos. Comenzó a llorar aún más fuerte. Yo le respondí, ni hablar de que sus conocimientos sean una pérdida de tiempo. Simplemente, han estado latentes, esperando a un banco mental, esperando que surgiera la oportunidad. Ahora que ya ha formulado usted un patrón del éxito, todo lo que ha aprendido en su vida se volverá utilizable y saldrá catapultado hacia el éxito. La mayoría de nosotros, cuando oímos la verdad ya la sabemos. El hombre empezó a relajarse, comenzó, de nuevo, a respirar profundamente. Entonces apareció en su rostro una gran sonrisa. Me dio el mayor de los abrazos y dijo, gracias. Gracias, gracias. La última vez que supe de todo le iba viento en popa. Ha acumulado más riqueza en los últimos 18 meses que en los últimos 18 años. Me encanta. Insisto, puedes tener todos los conocimientos y experiencia del mundo, pero si tu patrón no está programado para el éxito, estás condenado a fracasar económicamente. Muchas veces nos vienen participantes a los seminarios cuyos padres se vieron involucrados en la Segunda Guerra Mundial o que vivieron en tiempos de la depresión. Estas personas sufren a menudo un fuerte impacto cuando se dan cuenta de lo mucho que han influido las experiencias de sus padres en sus creencias y en sus hábitos en torno al dinero. Algunos gastan como locos porque podrías perder fácilmente todo tu dinero, así que más vale que lo disfrutes mientras puedas. Otros siguen el camino contrario, van guardando el dinero y ahorran para cuando llegue la época de las vacas flacas. Unas sabias palabras, ahorrar pensando en que pueden llegar malos tiempos. Podría parecer una decisión sensata, pero puede crear grandes problemas. Uno de los principios que enseñamos en otro de nuestros cursos es el poder de la intención. Sí. Estás ahorrando tu dinero para cuando lleguen las vacas flacas, ¿qué es lo que vas a tener? Pues vacas flacas. Deja de hacer eso.
En lugar de ahorrar para un día de penuria económica, concéntrate en ahorrar para un día de júbilo o para lograr pronto tu libertad financiera. Entonces, en virtud de la ley de la intención, eso es exactamente lo que obtendrás. Antes decía que, en lo referente al dinero, la mayoría de nosotros tendemos a ser idénticos a uno o a ambos de nuestros progenitores, pero también existe la otra cara de la moneda. Algunos de nosotros acabamos siendo exactamente lo contrario de lo que fueron uno o ambos de nuestros padres. ¿Por qué tendría que ocurrir eso? ¿Te suenan las palabras ira, rebeldía? Resumiendo, depende, simplemente, del enfrentamiento que hubieras mantenido con ellos. Por desgracia, cuando éramos niños no podíamos decir a nuestros padres, mamá y papá, sentaos. Quiero comentaros algo. No me gusta la forma en que estáis administrando vuestro dinero ni, en realidad, vuestra vida, y por lo tanto, cuando sea adulto haré las cosas de forma completamente distintas. Espero que lo entendáis. Ahora, que paséis buena noche y tengáis dulces sueños. No, 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 las cosas no es así en absoluto. En lugar de eso, cuando nos aprietan el botón, por lo general, se nos va la olla, y lo que sé suena más como, os odio, nunca será como vosotros. Cuando crezca, voy a ser rico. Entonces tendré lo que yo quiera tanto si os gusta como si no. Después nos vamos corriendo a nuestra habitación, damos un portazo y empezamos a aporrear la almohada o cualquier objeto que tengamos a mano, para descargar nuestra frustración. Mucha gente que procede de familias pobres se llenan de rabia y rebeldía por ello. En muchos casos salen de casa y se hacen ricos o, al menos, tienen la motivación para hacerlo. Pero hay un pequeño contratiempo, que, en realidad, constituye un gran bache, tanto si este tipo de personas se hacen ricas como si se rompen la crisma. Tratando de llegar a ser prósperas, normalmente no son felices. ¿Por qué? Porque la raíz de su riqueza o de su motivación por el dinero es la ira y el resentimiento. Por consiguiente, dinero e ira quedan vinculados en su mente, y cuanto más dinero tienen o luchan por conseguir, este tipo de individuos se vuelven más iracundos. Al final, su yo interior dice, estoy cansado de ser irascible y de ir estresado por la vida. Solo quiero estar tranquilo y ser feliz. De modo que preguntan a la misma mente que creó la vinculación que deben hacer ahora con respecto a esta situación, a lo que su mente responde, si quieres deshacerte de tu ira, vas a tener que deshacerte de tu dinero. Y eso es lo que hacen. Inconscientemente, se deshacen de su dinero. Gastan más de la cuenta, realizan una mala inversión, caen en un divorcio económicamente desastroso o sabotean su prosperidad de alguna otra forma. Pero no importa, porque ahora esos tipos son felices. ¿Verdad? Mentira. Las cosas están aún peor porque ahora no solo son iracundos, están arruinados e iracundos, se equivocaron al elegir aquello de lo que deshacerse. Se deshicieron del dinero en lugar de la ira, del fruto en lugar de la raíz. Mientras tanto, el auténtico problema es, y lo fue siempre, la ira existente entre ellos y sus padres. Y mientras no se resuelva esa ira jamás serán verdaderamente felices ni tendrán paz interior, con independencia del dinero que tengan o que no tengan. La razón o motivación que tengas para ganar dinero o lograr éxito es vital. Si tu motivación para adquirirlos procede de una raíz no productiva, como el miedo, la rabia o la necesidad de demostrar lo que vales, el dinero nunca reportará felicidad. ¿Por qué? Porque no puedes solucionar ninguna de estas cuestiones con dinero. Tomemos por ejemplo el miedo. Durante mis seminarios pregunto al auditorio: ¿cuántos de ustedes citarían el miedo como su principal motivación para el éxito? No hay mucha gente que levante la mano. Sin embargo, luego pregunto, ¿cuántos de ustedes citarían la seguridad como uno de sus motivadores principales para el éxito? Casi todos los presentes levantan la mano. Pero fíjate, como la seguridad como el miedo están motivados por lo mismo. El hecho de buscar seguridad viene de la inseguridad,
que a su vez se basa en el miedo. Así pues, más dinero disipará el miedo. ¿Qué más quisieras? La respuesta es: absolutamente no. ¿Por qué? Porque el dinero no es la raíz del problema, es el miedo. Lo que es aún peor es que el miedo no es solo un problema, sino también un hábito. Por lo tanto, tener más dinero únicamente cambiará el tipo de miedo que tenemos. Cuando estábamos sin Blanca, lo más probable es que temiésemos no conseguir jamás ningún dinero o no tener nunca el suficiente. Una vez que logramos tenerlo, nuestro temor normalmente pasa a ser: ¿y si pierdo lo que he ganado? O todos van a querer lo que tengo, o los impuestos me va a acribillar. Resumiendo, hasta que lleguemos a la raíz de este problema y disipemos el miedo, no habrá cantidad de dinero alguna que pueda ayudarnos. Por supuesto, si nos dan a elegir, la mayoría de nosotros preferiría preocuparse por tener dinero y perderlo que por no tener en absoluto, pero ni lo uno ni lo otro son modos de vivir demasiado inteligentes. Al igual que quienes actúan movidos por el miedo, muchas personas se sienten motivadas a alcanzar el éxito a nivel económico para demostrar su valía. Trataré de este desafío con detalle en la segunda parte del libro, pero por ahora limítate a darte cuenta de que no hay cantidad de dinero que pueda jamás aumentar tu valía. El dinero no puede convertirte en algo que ya eres. De nuevo, al igual que ocurre con el miedo, la cuestión de tener siempre que demostrar lo que vales se convierte en tu forma habitual de vivir. Ni siquiera reconoces que está dirigiéndote. Te tienes a ti mismo por alguien que desarrolla al máximo su potencial, que siempre obtiene excelentes resultados, que es avesado y resuelto, y todos estos rasgos están bien. La única pregunta es: ¿por qué? ¿Cuál es el motor fundamental que guía todo esto? Para la gente que actúa movida por la necesidad de demostrar su valía, no hay cantidad de dinero que pueda aliviar el dolor de esa herida interna que hace que todo y todos los que hay en su vida no basten. Ninguna cantidad de dinero, ni ninguna otra cosa, en realidad, será jamás suficiente para las personas que sienten que no valen lo suficiente. Como ves, siempre se trata de ti mismo. Recuerda, tu mundo exterior es en todo momento un reflejo de tu mundo interior. Si crees que no eres suficiente, aceptarás esa creencia y harás que en tu vida nunca haya suficiente. Sin embargo, si crees que eres mucho, validarás esa creencia y crearás mucha abundancia. ¿Por qué? Porque el mucho será tu raíz, que después se convertirá en tu modo natural de ser. Desvinculando tu motivación para tener dinero de la ira, el miedo y la necesidad de demostrar lo que vales, podrás instalar nuevos vínculos, que te harán ganar dinero. A través de la intencionalidad, la contribución y la alegría. De ese modo, nunca tendrás que deshacerte de tu dinero para ser feliz. Ser rebelde o la antítesis de tus padres no siempre es un problema. Al contrario, si eras rebelde, como sucede a menudo con los hijos nacidos en segundo lugar, y tus progenitores tenían malos hábitos de dinero, probablemente sea bueno que seas antítesis. Por otro lado, si prosperaron y tú estás rebelándote contra ellos, podrías sufrir serias dificultades económicas. Sea como fuere, lo importante es reconocer cómo está relacionado tu modo de ser con uno o ambos de tus progenitores en lo referente al dinero. Pasos para el cambio, modelos de referencia. Conciencia: considera las formas de ser y los hábitos que tu padre y tu madre tenían con relación al dinero y la riqueza. Escribe de qué modo puedes ser idéntico u opuesto a cualquiera de ellos. Comprensión: escribe el efecto que han tenido esos modelos de referencia en tu vida financiera. Disociación: ves que este modo de ser es solo algo que aprendiste y que no eres tú. Te das cuenta de que en el momento presente tienes la opción de ser distinto. Declaración: pon la mano sobre el corazón y di: lo que tomé como modelo en torno al dinero era la forma de actuar de ellos. Ahora yo decido la mía. Tócate la cabeza y di: tengo una mente millonaria.